Por favor, comenzamos con la asistencia. Marquen presente, ahí está el sondeo. Bien, ya somos la asistencia, ya guardé la lista. Eh, ah, Iba a la última clase del semestre. Eh, Lunes tenemos el examen, pero bueno, ya quedan apenas estas 2 horas de clase. Hemos cubierto todo lo que íbamos a cubrir. Recuerden, el miércoles pasado vimos un ejemplo de eh, institución afín. El lunes habíamos visto traslaciones y eh, el miércoles vimos proyecciones. Y luego, pues hay otros ejemplos que podríamos ver, pero quería mirar las otras propiedades. Recuerden que les pedí que demostrara algunas propiedades por su cuenta, no para entregarlas, sino porque de ahí, como les dije, voy a sacar una pregunta del examen. Pensado cuál. Para, digamos, terminar de redondear un poco más el tema, ¿no? Podemos continuar con algunos de los ejemplos. Habíamos visto, como decía, traslaciones y proyecciones. Podemos mirar, por ejemplo, las simetrías. Digamos que tenemos una afinidad que va de un espacio afín en sí mismo. Va a ser una simetría. Si este segundo es la identidad en A. Hemos visto las proyecciones. Las proyecciones, segunda no, perdón, F2, F compuesta consigo misma. eh, una vez, multiplicación sucesiva de F dos veces, es igual a la identidad en A. Habíamos visto proyecciones, en las proyecciones F cuadrado es igual a F, es decir, F compuesta consigo misma, es de nuevo la función F. Eh, pero acá lo que tenemos es que F compuesta consigo misma es la identidad, lo que quiere decir que si usted aplica F dos veces A, el resultado es el mismo A, lo que quiere decir que la inversa de F es la misma F. Entonces, eh, vamos a suponer que el cuerpo de escalares con F característica 2, es decir, acá, eh, basta con pensar ese cuerpo de escalares es R o es C. En cuanto a características se refiere. Y son los que usamos habitualmente. Entonces, sea F
R o F igual a C. F es el cuerpo de escalares. Entonces, eh, fíjense, uno puede tomar, si A es cualquier punto en A mayúscula, cualquiera, nosotros podemos tomar A y su imagen, y su imagen vía A, de A, suponiendo que F no es la identidad, eh, escogemos a tal que hace distinto de su imagen. Si es su identidad, no podemos hacer esto. Entonces, si tenemos dos puntos diferentes, eh, tengo dos puntos diferentes, este es un sistema baricéntrico, porque son dos puntos que son linealmente independientes, porque son linealmente independientes, ya que son distintos. Si yo puedo considerar, puedo pensar en el punto medio entre estos dos vectores, entre estos dos puntos, perdón, M es este punto, A medios más F de A medios, punto medio entre esos dos puntos, de A y F de A. Y por supuesto, que el punto medio era justamente el baricentro cuando teníamos dos. Entonces, M es eh, medio por A, es un medio de FA. Sí, solamente sí. El vector que va desde A hasta M es la mitad del vector que va de A hasta FA. Y esto es equivalente a que el vector que va de F de A a F de M, eh, si le aplicamos F al vector AM, dado que F es una afinidad, ese es el vector que va de F de A a F de M. Lo que estamos haciendo es aplicar F a ambos lados de esta igualdad. El lado derecho tenemos que F del M flecha es el vector que va de F de A a F de M y del lado, ese es del lado izquierdo, del lado derecho, si le aplicamos F a A, ese lo tenemos acá, tenemos medio, F de este vector, F, que no, este F de hecho, vector, tenemos aplicando F techo a ambos lados. F, es una aplicación afín. De hecho, acá vale la pena que haga esto con un poco más de detalle. Esto un poco hacia abajo para
insertar una línea más. F techo es una transformación lineal. Aquí tengo un medio de F techo de A F de A. Eso es lo que estamos haciendo, aplicar F techo a ambos lados. Cuando lo aplico F techo a M, como dije, tengo el vector que va de F de A a F de M. Y pues un medio por F techo de F de A. Pero entonces esto es por este lado, porque por el hecho de que sea una aplicación afín, es espacio medio, es F de A, el vector que va de F de a F cuadrado de A. Pero entonces del lado derecho, tengo que F cuadrado es la identidad, es un medio por el vector que va de F de A hasta A. Entonces, observamos que esto es equivalente a decir el vector que va de F de A F de M es igual a un medio exacto, igual al vector que va a un medio, el vector que va de F de A hasta A. Entonces, F de M es un medio de F de A más un medio de A. Y podemos observar que volvemos a tener el punto medio entre A y su imagen. Entonces, si tomamos dos puntos, cualesquiera, cualquiera no, pero tomamos un punto cualquiera, A, al que su imagen sea distinta de él, lo que tenemos es que F va a mantener el punto medio del segmento que une el punto con su imagen. Tenemos un reflejo especular. Ahora observemos lo siguiente. Piensa que en los ejemplos anteriores, que estudiar la aplicación lineal asociada, es decir, en este caso F techo, pues nos dio una idea bastante buena de cómo era la transformación. Entonces, eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que mirar o tenemos que estudiar esta transformación lineal F techo, que es la transformación asociada a F. Entonces, fíjense que, dado que, pues sabemos que F compuesta con F es la identidad en A. Fíjense lo que ocurre acá. Significa que si tenemos F, digamos, tomamos un punto A, vamos por acá, punto P en A y lo fijamos. Vamos al punto P, un punto, no es un punto fijo de F, sino que estamos eh, tomando un punto P en específico. Debe ser engañoso si digo que es un punto que vamos a un punto P y lo fijamos. Entonces, si yo tengo cualquier elemento A de este espacio final, A pertenece a, es arbitrario, fíjense que F de A es igual a F de P más el vector PA. Es decir,
calcular f de A, yo puedo P y trasladarlo por el vector PA. Ya tengo el punto A. Y este f de acá, dado que f es una afinidad, es f de P más f techo de PA. Yo vuelvo a aplicar lo que voy a hacer. Vuelvo a aplicar la afinidad de F, porque F de A, F de P más F techo por PA. Y decía, lo vuelvo a aplicar la afinidad F a ambos lados de esta ecuación. Tengo F cuadrado de A, que es igual a F, a F de F de P más F techo más F techo de F techo de PA. Y paréntesis y paréntesis. Entonces, esto es simplemente F cuadrado de P y esto es F techo cuadrado de P de A. Cuadrado, se me olvidó poner el cuadrado acá. Ahora, como F cuadrado es la identidad, tengo que esto es A, esto es P y esto es F techo cuadrado de PA, porque P cuadrado es la identidad en A, ¿vieron? Entonces, A es el punto P más F techo de PA, pero A también es P más PA. ¿Ok? ¿Ok? Más el vector PA. Esto es igual a P más F techo al cuadrado aplicado al vector PA. De donde obtenemos que el vector PA es igual a F techo cuadrado del vector PA. Y esto, fíjense, yo escogí P y lo fijé, pero P es un punto cualquiera. Luego escogí otro punto A que también es un punto arbitrario. Entonces, tenemos que P y A son puntos arbitrarios de el espacio fin A. Entonces, PA es cualquier vector en el espacio vectorial. Tanto este vector PA es un vector arbitrario del espacio vectorial V, que es el espacio vectorial asociado a mi espacio fin A. Bien, ¿de acuerdo? Luego, siguen, ¿no? Bueno, entonces, si P es un vector arbitrario, resulta que para todo, fíjense, ya hemos dicho algunas otras veces, como todo vector en nuestro espacio vectorial asociado al espacio afín proviene de dos puntos en el espacio afín. Porque cuando tomamos phi y fijamos el primer argumento de phi, obtenemos así una función phi sub a, y esa función es biyectiva, o sea, sobreyectiva, entre otras cosas. Entonces, para todo vector, digamos, uh, en A, que existe par PA
va en el espacio A, tal que V es el vector PA. Entonces, y porque bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho otras veces, pero no es una clase un poco de repaso, también pues clase más tranquila que otra, más relajada, pues vale la pena repasar estos detalles. Eh, Piensa que para todo vector en A, no, perdón, en V, no es en, no es en el A. El A es el espacio fin, V es el espacio vectorial asociado. Para todo vector en el espacio vectorial V, existe un par PA en el espacio fin, tal que V es el vector PA, porque cuando yo tomo acá una aplicación, yo tomo esta aplicación que va por A en V, lleva, digamos, a B en el vector AB y de AB. Resulta que cuando fijo la primera componente, digamos que la fijo en un cierto punto P, esto es una biyección. Cuando yo estoy diciendo por acá que fijo un punto P arbitrario, ese punto P puede ser, define de hecho, eso define una biyección entre A y V. Por lo tanto, todo vector en V es de la forma PA para un A en A. Y P, pues, habíamos dicho que era un elemento fijo. Pues, arriba, pues decía que eso servía para cualquier P. En efecto, también sirve. Entonces, lo que estoy diciendo es que para todo vector V, para todo vector V en el espacio vectorial V, f techo cuadrado de V es igual a V. Lo que estoy diciendo acá, que f techo cuadrado de PA es igual al vector PA. Es de la forma PA para algún A, pues esto, ¿de dónde f techo cuadrado es la identidad? Por supuesto, en el espacio vectorial. Acá, cuando hablamos de la identidad, nos estamos refiriendo al espacio afín. Entonces, F es la identidad en el espacio afín y F techo es la identidad en el espacio vectorial. Ahora, había hablado de esto, proyecciones y algunas propiedades que no había hablado de esto. Disculpen las dudas, eso se lo había dicho o no, pero es que, bueno, con tantas clases y obviamente si uno ha pensado antes en las cosas, a veces se le pide un poco, bueno, ya lo di, no lo di. Eh, bueno, tenemos entonces que f techo cuadrado es la identidad sobre v. Y fíjense que f techo cuadrado menos la identidad es la transformación lineal cero. Es la transformación lineal nula o cero. Es decir, esta es una identidad sobre transformaciones lineales. Lo que quiere decir que el polinomio x cuadrado menos 1 anula a f techo cuadrado. Simplemente porque cuando uno
evalúa el polinomio en f techo cuadrado, eso es f techo cuadrado menos la identidad. ¿Verdad? Cuando tenemos términos independientes en el polinomio y queremos evaluar transformaciones lineales. Argumento del polinomio, siempre en el término independiente ponemos el término independiente por la identidad, por la transformación lineal de identidad, porque lo pensamos como la transformación lineal en la que estamos evaluando, pero elevada a la cero. Y esa es la transformación lineal de identidad. Entonces, existe un polinomio que podemos llamar el polinomio mínimo. Entonces, si Q sub M es el polinomio minimal, minimal, de f techo cuadrado, es decir, es el polinomio de menor grado mónico que anula a f techo cuadrado. Hemos visto ya creo que fue la clase del lunes, que ese polinomio tiene que dividir al polinomio P. Y si divide este polinomio, entonces tiene que ser uno de sus dos factores. ¿Sí? Entonces, o es el polinomio x menos 1, o es el polinomio x más 1. O, bueno, en realidad hay tres posibilidades. O no hay un polinomio de grado menor al que ya tenemos que divida, que anule a f. Uno de estos tres. Puede ser el polinomio P, o es x menos 1, o es x más 1. Bien, entonces, en este caso, a ver cuáles son las posibilidades que hay. Supongamos que el polinomio minimal es x menos 1. Fíjense entonces qué ocurre. Si esto es lo que pasa, entonces, perdón, tenemos lo siguiente. Tenemos que f techo menos la identidad en v es igual a 0, porque f techo se anula cuando lo evalúan este polinomio, donde f techo es justamente la identidad de. Nosotros vimos una proposición un par de clases más atrás, donde miramos qué ocurre si pasa esto, gracias a esto. Aquí. Dice que una afinidad que va de A en A es una traslación si solamente si su transformación lineal asociada es la identidad en el espacio vectorial asociado. Esta proposición está diciendo, dado que f techo de x es la identidad, que por la proposición 1 de la clase del lunes anterior, del lunes ese, f es una traslación. Ahora bien,
Fíjense, estamos llegando a la conclusión de que F es una traslación. Pero arriba, cuando hicimos el análisis de lo que pasa con el punto medio entre un punto y su imagen, hemos visto que ese punto medio queda fijo. ¿Cuál quiere decir? Bueno, lo cual quiere decir vemos que más arriba hemos visto que eh, F tiene puntos fijos. Entonces, F es una traslación, puntos fijos, eso quiere decir que F es la identidad. Eso lo vimos ya también en el caso de las proyecciones. También eh, vamos algo así. F es la identidad en el espacio afín. Esto ocurre, ¿por qué? Bueno, porque resulta que si yo tengo uno de estos puntos fijos, digamos, sea P, un punto fijo, y hay una sutileza del lenguaje. Fíjense, un poco más arriba, yo había dicho que tenemos un punto fijado por, hablo acá de un punto fijo A, no se vaya a confundir. Arriba hablaba de un punto fijado, es un punto que yo tomo y digo, bueno, este punto va a ser B. No necesariamente un punto que va a quedar fijo y ahí. Acá sí quiero que el punto sea fijo por la función F. Voy a tomar un punto A, que es un punto fijo, de la transformación afín F. Quiere decir que F de A es igual a A y, y no que A es un punto específico. No, tengo todavía un poco de AC. Entonces, si es un punto fijo de la función F, es decir, si F de A es igual a A, ya sabemos que existe. Yo voy a tomar un punto B cualquiera. Pero esto ya lo habíamos hecho, pero lo vimos una vez por allá, no sé si lo habrán repasado, ¿no? Y bueno, como estamos de repaso, justamente podemos volver sobre eso. Entonces, f de A es A, B es un punto cualquiera de A, y puedo calcular f de B, por supuesto, como f de A más el vector AB. Dado el punto A por el vector AB, llego al punto B. Y esto es f de A más f techo de AB. Entonces, tengo dos cosas acá, ¿no? La primera es que f de A es A. Y la segunda, que f techo es la identidad en V, dado que x menos 1, perdón, dado que x menos 1 es un polinomio que anula a f techo, entonces esto es AB. Hemos dicho que A es punto fijo de A y f techo es la identidad sobre V. Entonces tengo por acá que f de B
es A más AB, pero A más AB es B. Entonces, DB es igual a B. Si yo tomo entonces cualquier punto en A, ese punto es un punto fijo para F. Y si yo tengo de F, ¿no? Entonces, si yo tengo una función que deja fijos todos los elementos del espacio, esa función es la identidad de F, la identidad en A. Entonces, si yo tengo una traslación que tiene al menos un punto fijo, esa traslación es la identidad. Y la identidad es una traslación, por supuesto, porque es una traslación vía el vector cero. Es decir, que es una traslación. Luego, fíjense, otra opción de las posibilidades que teníamos era que el polinomio minimal fuera x más 1. Lo de alguna forma, sí. Aquí está A y está B. El polinomio minimal es x más 1. Entonces, de acá tenemos que f techo de x más la identidad es la transformación lineal cero. Luego de acá tenemos que f techo de x es menos la identidad, esta es la identidad en v, menos la identidad en v. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que eh, la función f tiene puntos fijos, lo hemos visto más arriba. Podemos tomar un punto fijo de esta función. Fíjense lo que ocurre. Sea p un punto fijo de la aplicación afín f. Entonces, ya tomar agua. Y entonces decía que Aragua es importante, pero uno no le da la importancia que debería. Entonces tengo un punto fijo de mi función f, es decir, f de p es el mismo punto p. Entonces, si yo tomo cualquier elemento a en mi espacio fin, de cualquier elemento arbitrario, puedo mirar el vector que va de p a f de a. Entonces, fíjense que el vector que va de p a f de a es, dado que f es una aplicación afín. Entonces, f techo de el vector f de p, perdón, del vector p, a ver, más detalladamente también. P es un punto fijo.
Esto es f de p. Tengo el vector que va de f de p en f de a. Dado que f es una aplicación afín, ser f, ser p, luego un punto fijo de. Entonces, dado que f es una aplicación afín, este vector es el vector f techo del vector PA. Ser f una aplicación afín. Entonces tengo em, f techo de PA, dado que f techo es menos la identidad, esto es el vector menos PA, porque f techo es menos la identidad. Techo de X, debería poner f techo de V, más bien. Poner f techo simplemente. Bien. Entonces, tengo que el vector que va, ya, el vector que va de PF de A es menos el vector de A. Entonces podemos darnos cuenta de lo siguiente. Observamos que eh, paso sumando PA. Eh, tengo que la suma luego de cero, pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es mostrar lo siguiente. Tengo, fíjense, tengo un punto P acá. La- no, pero vamos a poner gráficamente qué es lo que ocurre. Punto P acá. Y tengo acá el vector PF de A. Y el vector PA es justamente el opuesto de PF de A. Pues este, este es el vector PA. Entonces, dado que este es el vector PA, aquí está trasladando entonces P por el vector PA. Y dado que este es el vector P, F de A, aquí está F de A. Y P está justo en el medio de los dos. Entonces, P es el punto medio de aquí. La última igualdad que tengo es el punto medio entre A y F de A, ¿no? Entonces, hemos visto que cada punto fijo, P era un punto fijo cualquiera. Tomamos un punto fijo. ¿No? Bueno, mira, tomamos un punto P acá, arbitrario, que es un punto fijo de la transformación afín F. Entonces, para cada punto fijo que yo tengo de mi afín F, él resulta ser el punto medio de otros dos puntos, de A y F de A. Entonces, eh, para cada punto A en el espacio afín A,
existe único punto P, que es el punto medio entre A y F de A. Existe un único punto P, el punto medio entre A y su imagen. Bien. A ver, creo que dije mal lo anterior. Si yo tomo un punto fijo P y después tomo un punto A cualquiera, eso es lo que estamos viendo acá realmente. Tomo un punto fijo P y después tomo un punto A cualquiera, pues resulta que ese punto P está justo, es justo el punto medio entre A y F de A. Entonces, este tipo de simetría, este tipo de afinidad, es una simetría central de centro P. Simetría central de centro P del nombre. Entonces, eh, hemos visto ya qué ocurre en el caso que el polinomio minimal es x menos 1. Hemos visto lo que ocurre en el caso en que el polinomio minimal es x más 1. Y nos faltaría mirar el último caso, en el que el polinomio minimal es el producto de ambas cosas. Es decir, es x cuadrado menos 1. X menos 1 por x más 1. En este caso, según hemos visto en la clase anterior y en la clase del lunes, que tenemos es que el subespacio, el espacio vectorial V, espacio vectorial asociado con el espacio afín A, es suma directa de dos subespacios, F, que, tales que F y G son invariantes vía la aplicación F techo. Invariantes vía la aplicación lineal F techo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que si yo tengo V en F, entonces F de V también pertenece a F, y que si yo tengo U en G, F techo, entonces F techo de U también pertenece a G. Los espacios son cerrados vía la aplicación lineal F techo. También lo había dicho antes, pero podemos repetirlo. El primero son invariantes y segundo, el polinomio minimal de F techo restringida a F es x menos 1 y el polinomio minimal de F techo restringida a G es x más 1. Entonces, como hemos visto, el hecho de que el polinomio minimal tenga en F esta forma y en G esta otra forma, condiciona a F techo. F techo restringida a F es la identidad en F. Y F techo
restringida a G es menos la identidad en G. Bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos dicho cuando el polinomio minimal de una transformación se puede descomponer en factores irreducibles. Cada factor se corresponde con sumando, sumando en la suma directa. Entonces, eh, entonces, como decía, este hecho, ¿no? Bien, eh, veamos de nuevo. Yo tengo ahora un punto fijo de la función f. Bien, digamos que P es un punto fijo eh, y un A cualquiera en el espacio A. Fíjense que el vector PA, dado que el espacio V, suma directa de f y g, se escribe de manera única con un vector en F y un vector en G. PA se escribe como un vector U. Es un vector V en F y V en G. Y esta descomposición es única. Por ser V suma directa de estos dos subespacios vectoriales. Entonces, tenemos lo siguiente. F de A es F de P más PA, ¿no? Puedo obtener A trasladando P por el vector PA. F de A es entonces F de P más PA. Eh, es igual, desde luego, a F de P más F techo del vector PA. F afín. Hemos dicho que el vector PA se descompone de manera única como la suma de un vector en F y un vector en G. Así que F de A es igual a F de P más F techo de U más B. Pero además tenemos que P era un punto fijo de F. Entonces, esto es P más F techo sube. P es tu fijo de la aplicación afín F. Pegado aquí, parece que era de F. Y entonces podemos observar que dado que F techo es una transformación lineal, entonces F techo de U más F techo de U. Entonces esto, dado que F techo en el subespacio F es la identidad y en el espacio V es menos la identidad, esto es P más U menos V. Entonces tenemos que eh,
vimos hace también un par de días. La misma que vimos el lunes, quizá. Pero, tenemos entonces que, pues, un menos sube y eh, está, ah, porque este U menos sube. Ah, ok. Me voy acá, y a pegar. eh, en una vez V. Pegar la U más V. Menos V es menos V. Quiero ver que este punto fijo pertenece a la variedad P más F. Bueno, pertenece a la variedad, quiero variedad. Sí, pero vamos a tomar un receso y al regreso le regreso. Bien, seguimos ya. Se pasó un poco el tiempo de la pausa. Ok, estábamos diciendo, hablando, correcto.
Estábamos diciendo que entonces, eh, si yo tengo un punto cualquiera, A, su imagen vía F es P más la diferencia entre un vector en el subespacio F y un vector en el subespacio V. Ahora, nosotros sabemos, un poco más arriba, que esta función tiene puntos fijos, afinidad F. Y hemos visto el lunes, ese, no, eso fue el viernes pasado, creo. ¿No? Es, tampoco fue el miércoles, una de las que quedó como ejercicio. Sí. Em, Fíjense, tenemos una proposición. Esto no quedó como ejercicio, esta sí lo demostramos. Cuando vimos propiedades adicionales de las variedades lineales, de las afinidades, de las aplicaciones lineales, vimos que si el conjunto de los puntos fijos de una afinidad es no vacío, como es el caso, entonces esa variedad lineal, el punto, perdón, de los puntos fijos, una variedad lineal cuya dirección es el subespacio asociado al autovalor 1 de F. Además, demostramos que F techo tiene a 1 como valor propio. ¿Sí? eh, por proposición 2 de la clase anterior, el espacio, el, el conjunto de los puntos fijos de, eh, de esta afinidad F, ya que P es un punto fijo, pues esa variedad pasa por ahí. Es una variedad P más, tenemos el espacio cuyo todo valor es 1, es decir, el espacio donde F techo es la identidad. Entonces, esto es P más F. Y tenemos además que si ahora vamos al vector que va de F de A hasta A, o de B, lo sube. Entonces, eso significa que el vector F de A pertenece a toda la cuenta que sacamos anteriormente, a la variedad que pasa por A y tiene dirección G. Entonces, tengo además que U es B a medio B de F A, dado que el vector F A hasta A es 2V, de donde tenemos que punto medio entre A y F de A y este pertenece a P más F. Y tenemos que con estas dos condiciones
se determina FDA. Condición de que FDA es P más U menos V y que P más V es el punto medio, es el baricentro del sistema formado por AFD. Un poco más complicado, pues. Los casos en los que el polinomio minimal, como podemos ver, es un polinomio lineal, son bastante más simples que cuando tenemos factores. Otro tipo de transformación afín son las homotecias. Una homotecia es eh, una afinidad del espacio F en sí mismo, del espacio A en sí mismo, perdón, es una homotecia con razón R, quinta de cero, si de 0 o 1, si de hecho es R por la identidad en el espacio. Es decir, eh, esto, si R fuera igual a 1, de hecho sería la identidad, entonces no. Si F fuera 0, entonces este techo es la aplicación que lleva todo en 0 y tampoco es un caso interesante. El caso interesante es que R sea distinto de 0 y sea distinto. Eso quiere decir que si yo tomo par cualquiera, digamos, punto A por aquí, tengo un punto B por acá, entonces por supuesto, si, aquí, y tengo el vector AB, dado que F techo es R por la identidad en V, fíjense en la imagen del vector AB vía F techo es R por el vector AB, donde R es distinto de 1 y es distinto también es distinto también de 0. Entonces, pues básicamente va a ser un vector que es paralelo al vector AB. Obviamente puede tener eh, mayor módulo que el vector AB, o puede tener menos, dependiendo de que R sea mayor que 1, menor que 1, o puede ser también eh, dirección opuesta a B en caso de que R sea menor que 0. Sí, puede pasar cualquiera de esas situaciones. Aquí tengo el vector AB y este es el vector F techo de AB, que es el vector que va de F de A a F de B.
Entonces, de nuevo, como hemos hecho con los otros casos, pues nos interesa mirar cuáles pueden ser los puntos fijos, etcétera. Así que tomemos un punto P en A, sea P un punto en A, no necesariamente fijo. Un punto A es fijo si A es igual a F de A, por supuesto, pero F de A, como hemos usado ya varias veces, es P más el vector que va de PA. Si yo traslado P por el vector PA, eh, la imagen que obtengo es el punto A. Entonces, F de P más PA, dado que esta F es una afinidad, es F de P más F techo de PA. Y este F techo de PA es F techo es R por la identidad. Entonces, este F techo de PA es R por PA. Tengo F de P más R por PA. No tendré paréntesis, parece otra cosa. Puede ser una función o algo. Entonces, mejor quito los paréntesis. Vector aquí que es paralelo al vector PA. Entonces, observemos que A es el punto. F de P trasladado por R de PA. Entonces, yo puedo tomar ahora el vector que va de P a A. El vector que va de P a A, desde luego, el vector que va dando, replicando phi a P y a A. Entonces tengo este vector que es, a ver, bueno, porque A lo podemos escribir también como FP más R por PA, de vector PA, que es por ADP a este punto. Es un punto K. Por este A menos P. A ver, P, yo no, no necesariamente fijo. Estoy suponiendo que fijo es A.
P, F, A. A ver, este vector. Como A es fijo, el vector PA es lo mismo que el vector va de P a FA. O sea, este vector que va de P a FA es el vector que divide el vector PA en términos de la homotecia del vector PFP. Entonces PA es el vector que va de P a FDA. Y ahora PA es el vector FP más RPA. P, em, sería FDA menos P. FDA menos P es A menos P. Todo esto es A. Esto es F P más R de A. Este F de P trasladado por E por P menos de P. Tengo F de P menos P más R por el vector PA. Recuerden que este menos acá es simplemente una notación que indica el vector de PF de P. Tenemos una P y F de P están en A, pero A no tiene una estructura aritmética, tiene una estructura algebraica. Simplemente le estamos dando una estructura geométrica a través del espacio vectorial. Entonces, es PA, PA, PA es, como decíamos, el vector P, F, P, F de P, más R por PA. Entonces, de acá, fíjense, tenemos que lo que PA es este vector más R por este vector, FP más R, PA. Entonces yo puedo pasar restando, 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 restando. Porque estos sí son vectores, entonces estos sí los puedo sumar, restar, etcétera. Eh, o sea, acá tomo uno menos, tomo PA como factor común, me queda uno menos R, el vector PA, el vector FP, y de aquí tenemos que el vector PA es uno sobre uno menos R por el vector P de FP. ¿De dónde?
son doble implicación. ¿De dónde? Entonces, eh, si P A es este vector, el vector que va entre P y A es igual a P trasladado por el vector PA. Es decir, esto es P más este vector, que es como escribimos las traslaciones. Entonces, si yo eh, pongo un punto P, que lo escojo quiera, y luego tomo un punto fijo, resulta que este punto fijo es la traslación por este vector P, de este vector P, perdón, por el vector 1 sobre 1 menos R, por P por F de P. De manera que ya queda completamente determinado por P y por F de, y por la imagen de P vía F. Así, este punto A es el único punto fijo de esta aplicación afín F, y ese punto se le llama el centro de la homotesia. Si yo tengo cualquier otro punto B, entonces puedo calcular su imagen, lo que quieran A. Y fíjense que F de B, ¿qué cosa sería? F de B sería F de B trasladado F de A trasladado por el vector AB. Entonces, esto es F de A más F techo de AB, ¿no? Este F de A, este A al ser fijo A es igual a F de A, y F techo es por la identidad. Entonces, PCR más PCR, perdón, por el vector AB. Y esa es la imagen de cualquier otro punto B vía A, vía F, de otro punto B perteneciente. Eh, Podríamos ver, por ejemplo, en caso concreto de alguno de este tipo de transformaciones afines, tanto los hayan visto antes. Eh, Vamos a pensar en este caso, en R3, espacio afín real estándar. Eh, Definamos la siguiente aplicación. F y va de R3 en R3. Y eh, bien,
Sí. Em, Z, llevo a ver, darlo lo siguiente. Em, ¿Qué tipo de ejemplo puedo poner acá? A ver, y Z, y lo llevo. Entonces, esta, eh, pero tenemos que ver que es una aplicación afín. Em, en este caso, vemos F techo como menos la identidad en R3. Eh, Esto, yo tomo dos puntos cualesquiera en R3. Tengo que el vector AB es este vector de componentes B1 menos A1, B2 menos A2, B3 menos A3. Esta es lo correspondiente, el vector que va de A a B en el espacio afín real estándar. Entonces, lo que queremos ver es que F techo de AB es F de A, el vector que va de F de A a F de B. Eso lo podemos comprobar de la siguiente manera. Acabamos de decir que AB es el vector B1 menos A1, B2 menos A2 y B3 menos A3. Y estábamos diciendo que esta función f es una aplicación afín cuya aplicación lineal asociada es menos la identidad. De manera que f techo de AB es menos B1 menos A1, B2 menos A2, B3 menos A3. Es decir, el vector de componentes A1 menos B1, A2 menos B2, A3 menos B3. Ese es el techo de AB. Ahora tendríamos que ver que ese es el vector que va de F de A a F de B. Entonces, F de A es menos A1, A2, A3. Es decir, esto es menos A1, menos A2, menos A3. Y F de B es menos B1, menos B2, menos B3. Y el vector que va
de f de A a f de B. Yo lo obtengo tomando la primera coordenada de la imagen de B, que es menos B1, y restándole la primera coordenada de f de A, que es menos A1. Entonces, esto es menos B1 menos menos A1 es menos B1 más A1. Tengo menos B2 menos menos A2, que es menos B2 más A2. Y después tengo menos B3 menos menos A3, que es menos B3 más A3. Esto es lo siguiente. Es A1 menos B1, A2 menos B2 y A3 menos B3. Entonces, en efecto, pues F techo de AB. Y tenemos que esta es una simetría, habíamos dicho, central con centro P. En este caso, este P es el origen. Esta F es una simetría central con centro en el origen. Eso, bueno, por dar un ejemplo más concreto. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Fe- Bueno, sí, dígame. ah, en el FDB es, ¿Oh? ¿es del signo positivo de la tercera componente o, o es negativo? No, no, eso Ah, ya, todas tienen signo es que negativo. Pues menos B. Otro ejemplo, digamos, ah, voy a definir ahora en dos, tomado como espacio fijo. Voy a definir lo siguiente. Voy a definir la función que lleva a fijar un punto A, este va a ser el punto 1, ¿sí? Y f, para cualquier otro, digamos, f de x, si yo tengo 1, punto de componentes x1, aquí 2x3, entonces f de este punto va a ser 1, 1, 1 más, digamos acá, 2 por AB, AX, es decir, x1 menos 1, x2 menos 1, x3 menos 1. Defino f así, ¿verdad? Todo x. Entonces, fíjense eh, cómo sería f techo en este caso. Este f es una aplicación afín o afinidad con f techo igual a 2 por la identidad de R3. Eh, Pueden comprobar. Entonces, esta
es una homotesia, ¿no? F es una homotesia de razón 2 que tiene centro en el punto 1, 1, 1. Otro ejemplo en un caso concreto. Perdón, aquí yo escribí R2, pero estaba pensando en R3. En realidad estaba pensando en R2, pero en hacer algo en R2, pero después me olvidé que estaba pensando en R2 y me puse a definir la función en R3. Disculpe. Y por otro lado, fíjense que yo puedo definir también así, digamos, una función f de R2 en R2 que lleve todo punto de coordenadas x1, x2, digamos, en el siguiente punto. En, creo que no me va a dar tiempo de desarrollar otro ejemplo. Ya faltan apenas 4 minutos para las 6. Así que, además ya la última clase, pero, ya con esto terminamos. Nos cubrimos hasta la parte de homotesia, nos faltó de, de, de cónicas. Bueno, eso es lo que se pudo. No dio tiempo de hacer más. Eh, Decía, ya con esto terminamos el curso. Esta última clase, pues, fueron estos dos ejemplos que faltaban y unos ejemplos un poco más completos, pero, por supuesto, el examen del lunes iría hasta lo que vimos el lunes, más algunas de las propiedades que les pedí demostrar. A eso, o sea, más las propiedades que les pedí demostrar, pero voy a preguntar algunas, una sola, por entre, nada más. ¿Por qué preguntarían algo? Si yo tengo, sí, ya, pero claro, tengo las notas, les envié incluso las notas y la exposición en clase, que como hoy no tenía previsto preguntar nada, pues ya ayer mismo hice eso. Eh, Iba a decir entonces que el lunes ya sería la segunda prueba, y además, para que entreguen el segundo deber, tengo que, no recuerdo si les puse el espacio ahí en el aula virtual. Posiblemente sí. Tengo que verificar. Si no lo puse, entonces ya lo pongo en el aula virtual de la próxima semana, porque recuerden que tenemos clase programada dentro del horario, digamos, el lunes, y es el examen. Entonces, decía, recuerden también entregar el segundo deber el lunes y voy a procurar darles la nota el mismo martes, ¿no? Tiempo. Punto, digo, quiero decir notas completas, ¿no? Examen más deber. Nada que decir.
59 ya. Gracias por su atención a lo largo de estas 48, casi 48 clases. Porque hubo un lunes que no tuvimos clase a lo largo de estas 16 semanas. Eh, y bueno, pues tenemos el examen el lunes, cualquier cosa eh, semestre futuro, lo que sea, si quieren hacer una consulta de algún tipo, sobre cualquier cosa, pues, ya saben cuál es mi correo. Sí, claro. Así que eh, y ha sido un gusto darles este curso. Espero que les haya servido, que les haya motivado y que hayan entendido todo, casi todo. Tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes para el examen. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Ah, si tienen dudas sobre la nota del tercer examen, pues me pueden enviar un correo y yo les contesto. Profe, ¿en dónde estaban subidas las notas de la tercera prueba? Yo les envié el enlace por Teams, pero no sé si le habrá llegado. No, bueno, a mí no me llegó. Entonces, a ver, yo, yo le incluyo en el equipo. Debe poder ver los enlaces.